cómo salvar una relación. Y me gustaría ser bien práctico esta mañana porque pienso que hay un ataque del infierno que estáis recibiendo aquí en Argentina. Un ataque muy estratégico de parte del mundo de las tinieblas que se trata de dividiros. Porque el infierno sabe que un pueblo dividido es un pueblo que terminará destruido. Hay muchas familias que están experimentando división por diversas causas, a veces por causas políticas, a veces por cuestiones económicas, a veces por desacuerdos de cómo interpretar la vida, matrimonios que están firmando divorcios, hijos que están viendo cómo sus padres se separan y han crecido en ambientes de violencia verbal o incluso a veces física. Creo que estáis viviendo momentos donde padres no se hablan con sus hijos y hijos no se hablan con sus padres. Parece que el pueblo está dividido entre los que votan a uno y los que votan a otro, y todos nos señalamos y nos decimos: nosotros somos mejores que los otros. Y en medio de una crisis de esa magnitud, hoy creo que traigo un mensaje estratégico para restaurar aquello que el enemigo quiere separar. Si tienes una relación rota en tu comunidad, en tu familia, en tu matrimonio, hoy de manera muy práctica te voy a revelar el secreto del cielo para restaurar cualquier relación que se esté rompiendo. ¿Alguien aquí tiene una relación que querría reconstruir? Si es así, presta mucha atención. Vamos a orar. Dios, estamos listos para escuchar tu palabra. No ignoramos las maquinaciones del enemigo que quiere dividirnos para destruirnos. Por esa razón hoy nos disponemos a escuchar la revelación de tu palabra. Y no solo queremos oír, sino queremos obedecer. Estamos listos para plantarle batalla al enemigo y ser un pueblo unido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dicho esto, y antes de leer un texto del Evangelio, me gustaría decir lo siguiente. Muchas veces, cuando leemos la Biblia y vemos a esa panda de discípulos que Jesús eligió para su movimiento, siempre discutiendo entre ellos y debatiendo acerca de quién sería el más importante en el reino de Dios, quién se sentaría a la derecha del trono de Jesús, quién tenía razón o una revelación más grande. Siempre que vemos a esos discípulos discutiendo entre ellos y preguntándole a Jesús: oye Jesús, ¿cuántas veces, cuánto es el número máximo de veces que debo perdonar a ese desgraciado que peca contra mí? Cuando observamos a los discípulos con esas actitudes, es fácil ponerse sobre una plataforma de superioridad moral, mirarlos en la distancia y juzgarlos como inmaduros. Pero la pregunta esta mañana es la siguiente: ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? A veces pienso que no, porque tú y yo somos capaces de ver a Jesús encarnado, que es Dios metido dentro de piel y hueso, el todopoderoso, el omnipotente, el ser supremo metido dentro de carne humana, que es el acto de humillación más grande del universo. Y aún así seguir tú y yo manteniendo nuestro orgullo erguido, compitiendo con los demás e intentando demostrar quién tiene la razón. Somos capaces de ver a Jesús crucificado, abierto de par en par en esa cruz, sangrante y herido, clavado frente a nosotros, que es el acto de perdón más grande de todo el universo. Y aún así, seguir tú y yo reteniendo el perdón a otra persona, guardándonos rencor por cosas que ocurrieron hace años.
Podemos ver a Jesús humillado y perdonando, y tú y yo que decimos ser discípulos de Cristo, nos mantenemos orgullosos y rencorosos. Y voy a deciros una cosa: si nos vamos a atrever a llamarnos discípulos de Cristo, se supone que debemos vivir como Cristo nos enseñó a vivir. Allí se cuenta la historia de que alguien dijo una vez: me creo a Cristo, pero no me creo a sus cristianos. Y es muy triste cuando como pueblo de Dios vivimos de una vida incoherente. Decimos seguir a Jesús, que se humilló y perdonó, y tú y yo estamos llenos de orgullo y de rencor. Por esa razón hoy te voy a desafiar a seguir el ejemplo de Jesús. Quiero llevarte a ese momento en la última cena, ese momento que está descrito en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, donde Jesús hizo una oración, probablemente con lágrimas en sus ojos. Realmente fue una oración muy emocional para él, porque esa era su última cena con aquellos discípulos con los cuales había convivido durante 3 años. Unos discípulos que se habían convertido en su familia, en sus amigos. Y mirándolos a los ojos, probablemente con la voz entrecortada, Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Jesús hizo una oración por sus discípulos que fue tan importante en aquel momento como lo sigue siendo para nosotros el día de hoy. Yo siento que Jesús nos observa el día de hoy y sigue orando al Padre a la derecha del trono, y ora: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Quiero que te fijes en esto, porque para mí es muy importante. ¿Te has dado cuenta de que en esta oración Jesús nos demuestra que la unidad entre nosotros es un asunto de credibilidad delante del mundo? Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. En otras palabras, querido, querida, este mundo no tiene por qué creernos, aunque prediquemos la verdad, aunque tengamos el mensaje correcto. Este mundo no tiene por qué creernos si nos ve divididos. Nuestra unidad es un asunto de credibilidad delante del mundo. Aunque tengamos el mensaje de la verdad, si nuestras familias se dividen, nuestros matrimonios se divorcian y nuestras iglesias entran en conflicto y divisiones, nuestro mensaje pierde credibilidad delante del mundo. De lo que estoy hablando hoy es de ser una iglesia creíble para las personas que están en la ciudad. Y no quiero sumergirme en las riquezas de la oración que Jesús hizo por nosotros, pero déjame decirte solo una cosa. ¿No te das cuenta de que la unidad por la cual Jesús oró para todos nosotros no sigue un modelo terrenal, sino que sigue un modelo celestial? Jesús dice que la iglesia, que mi pueblo sea uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Has pensado alguna vez en la unidad que se experimenta dentro de la Trinidad? ¿Has pensado alguna vez en la manera en la que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu y el Espíritu honra al Padre? ¿Has observado cómo en la Trinidad todos ellos se sirven mutuamente sin competir, siempre exaltando al otro y siempre disfrutando cuando el otro se lleva la gloria, como si uno mismo se la llevase? ¿Has visto la manera en la cual la Trinidad danza en un baile que está sincronizado de una manera tan precisa que gobierna el universo? Queridos, por esa unidad
oró Jesús por nosotros, para que nosotros seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ahora, no me quiero meter en las profundidades de esta oración, sino más bien quiero llevarte al acto que Jesús realizó para sellar esta oración. Jesús observó a esos discípulos, sabía que le quedaban tan solo unas pocas horas para ser crucificado y que dejaría a esos discípulos en medio de un caos. Las cosas se iban a poner difíciles y Jesús lo sabía. Y miró por última vez a esos discípulos y recordó todos esos momentos en los cuales peleaban entre ellos, discutían entre ellos, debatían entre ellos. Y Jesús pensó: me voy a marchar y el equipo se me divide. Me voy a marchar y el movimiento se termina en una semana. Esta gente va a empezar a pelearse entre ellos. Esta gente va a terminar votando para ver quién es el líder. Esta gente va a empezar a hacer debates interminables. Y Jesús pensó: necesito dejar algo a estos discípulos, un acto tan impactante que se quede grabado en sus memorias de una manera tan radical, que siempre que piensen en dividirse por cualquier estupidez, recuerden lo que ocurrió esta noche en este lugar y ese recuerdo les mantenga unidos. Entonces, queridos, queridas, Jesús no dijo algo, Jesús hizo algo. Hizo algo que creo que salvó el movimiento de Jesús en aquel momento y que creo que tiene el poder de salvar el movimiento de Jesús en este momento. Hizo algo cuyo poder es capaz de mantener unido aquello que técnicamente debería estar dividido. Vamos a ver qué hizo Jesús. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué dice? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por favor, iglesia, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Yo sé que en esta iglesia se enseña buena doctrina y que conocéis las Escrituras, pero para aquellos que no entiendan el contexto de lo que acabamos de leer,
permitidme por un momento explicarlo. Esto ocurrió hace 2000 años atrás en el contexto de Israel, en una cultura hebrea donde la gente no vestía calzado cerrado como el que tenemos hoy en día. Ellos vestían unas especies de sandalias de cuero que dejaban parte de sus pies al descubierto. Ellos debían recorrer largas distancias a pie por caminos polvorientos, llenos de polvo en verano y de barro en invierno. Recorrían largas jornadas por esos caminos a pie. Y después de todo un día caminando por esos caminos sin asfaltar, ya fuese por el polvo, el barro o la caca de burro, esos pies quedaban más negros que la conciencia de un grillo. Negros, sucios, entre las uñas de los pies había arena, estiércol, barro. Y cuando aquellas personas llegaban a las casas, era común sentarse a la mesa para tener comunión en la familia. Ahora, es muy interesante pensar en que las mesas de aquella época no eran mesas como las que tenemos hoy en día, mesas altas, sino que eran mesas bajitas. Y ellos no se sentaban en sillas, sino que se recostaban en una especie de cojines. Entonces básicamente se recostaban alrededor de la mesa. Y en esa posición, recostados, los pies de unos quedaban demasiado cerca de la cara de otros. Por eso era una cuestión de higiene y de buena educación lavarse los pies antes de sentarse a la mesa de la comunión. Por eso en toda casa hebrea, en la entrada, había siempre un lebrillo con agua, una toalla y un lugar para que cada persona se lavase sus propios pies antes de entrar a la mesa de la comunión. Ahora, en aquella época, como en todas las épocas hasta el día de hoy, también había gente rica. Y la gente rica tenía esclavos. Y a veces el señor de la casa, el hombre rico, designaba a un esclavo con la tarea de lavador de pies. Este esclavo era el esclavo más bajo de la casa, era el esclavo de menor rango, porque se consideraba que la tarea de lavar los pies de otra persona era una tarea humillante. Pero el señor de la casa designaba a un esclavo como lavador de pies para sus invitados, como un acto de honrar a sus invitados. Hacía que ese esclavo se humillase para lavar los pies de las personas que se sentarían a la mesa. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Este es el contexto de lo que acabamos de leer. Ahora entiende esto. En el aposento alto, en aquella última cena, sentados alrededor de la mesa, había un grupo de discípulos con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales. Sí había un lebrillo, sí había agua, sí había una toalla, pero no había ningún discípulo que estuviese dispuesto a hacer una tarea tan humillante como lavar los pies de ningún otro. Entonces, queridos, queridas, Jesús hizo algo escandaloso. Escúchame, no puedo exagerar al decir que lo que Jesús hizo fue escandaloso. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde alguien hace algo que se supone que no debe hacerse? Y empiezas a sentir vergüenza ajena y te preguntas, pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué rompe el protocolo? ¿Por qué se atreve a hacer esto? Mira, no puedo exagerar al decir que lo que Jesús hizo fue escandaloso. Rompía todos los protocolos. Era un cortocircuito mental para todos los que estaban en aquella sala.
Jesús se puso de pie, se quitó su manto de autoridad rabínica, se puso una toalla alrededor de la cintura y tomando el lebrillo con agua, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Había tensión en el ambiente, todo el mundo estaba tenso y se preguntaba: ¿qué está haciendo Jesús? Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. Él es el superior, nosotros somos los inferiores. ¿Qué está haciendo? Había tensión en el ambiente, se podía cortar con un cuchillo, pero nadie decía nada, hasta que Jesús se acercó a Pedro. Y según los últimos estudios teológicos, Pedro tenía sangre argentina. Y entonces Pedro se atrevió a decir lo que todo el mundo estaba pensando en esa sala. Y le dijo: Jesús, ¿tú lavarme los pies a mí? No. Mira, Jesús, no te quiero contradecir, pero tú eres el mayor, yo soy el menor, tú eres el maestro, yo soy el discípulo. Jesús, esto no funciona así en nuestra cultura. Tú no puedes lavarme los pies. No me lavarás los pies jamás. Y ante un argumento tan coherente como ese, uno hubiese esperado que Jesús le dijese a Pedro: Pedro, has hablado bien, has pasado la prueba, ahora coge tú el lebrillo y lávame los pies a mí. Pero no, Jesús confronta a Pedro y le dice: Pedro, cabezón, no estás entendiendo nada. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a Pedro? ¿Y qué nos está enseñando Jesús a todos nosotros el día de hoy? Jesús le estaba mostrando a Pedro el camino a la verdadera unidad entre dos personas. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma sobre la cual edificar nuestra relación. Pedro, si te lavo los pies, aunque no lo entiendas ahora, eso nos va a unir. Pedro, si te lavo los pies, tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo. Pedro, si te lavo los pies, seremos uno. Lo que Jesús estaba intentando enseñar a Pedro y lo que está intentando enseñarnos a nosotros el día de hoy es el camino, escúchame bien, el camino a la verdadera unidad. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, la unidad no es un contrato, la unidad no es un discurso, la unidad no es una reunión que se hace una vez al mes. La unidad es una nueva forma de mirar al que tienes enfrente. La unidad es un cambio de enfoque y perspectiva. La unidad es un cambio de mirada hacia el otro. Es dejar de verlo desde aquí hacia allí, de la superioridad a la inferioridad, y cambiar la perspectiva y empezar a ver al otro desde aquí, desde abajo hacia arriba. Es un cambio de posición, dejar de ver al otro erguido en tu orgullo y comenzar a verlo mientras le agarras sus pies sucios por el polvo del camino y te dispones a lavárselos. La unidad es un cambio de perspectiva, es una forma nueva de mirar al otro. La verdadera unidad en tu matrimonio es dejar de ver a tu esposo o a tu esposa desde aquí
hacia abajo y empezar a verla desde abajo hacia arriba mientras te dispones a ser un lavador de pies. Es dejar de ver a tu vecino desde aquí, desde arriba hacia abajo, y comenzar a verlo desde abajo hacia arriba mientras te dispones a ser un lavador de pies. Es ver a tu papá o a tu mamá, de dejar de verlo desde esta perspectiva hacia abajo y comenzar a verlo desde aquí, desde abajo hacia arriba, mientras te dispones a ser un lavador de pies. La unidad es una nueva manera de ver al otro. Lo que te mantiene unido en tu matrimonio no es el contrato, es como miras a la otra persona. Lo que mantiene unida esta iglesia no es que todos estemos de acuerdo en los puntos y las comas de la doctrina, es que nos sepamos ver desde esta perspectiva. Lo que mantiene unida una nación ni siquiera es la constitución, tanto como lo es nuestra manera de vernos los unos a los otros. Es la perspectiva, nuestra mirada al otro, lo que hace la diferencia. Y queridos, si había un grupo difícil de unir en todo el planeta Tierra, era esa panda de discípulos que Jesús eligió como parte de su movimiento. Estaban locos. Mira, te voy a mostrar a quién tenía Jesús en el mismo equipo. Jesús tenía en el mismo equipo a un celote nacionalista judío y a un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo movimiento. Eso sería como alguien de izquierdas y alguien de derechas en el mismo movimiento. No sé si me estoy explicando. Tenía a pescadores y letrados y fariseos doctos en el mismo movimiento. Hombres y mujeres aprendiendo juntos, amos y esclavos, llamándose hermanos. Si tú no puedes entender lo revolucionario que era eso, en un imperio romano donde todos estaban divididos con todos, donde las clases sociales no se mezclaban, donde hombres y mujeres iban por caminos diferentes, donde posiciones políticas, raza, color de piel, idioma era motivo de exclusión. Si no entiendes lo revolucionario que hizo Jesús al meter a gente tan diferente en el mismo movimiento, es que no estás entendiendo el evangelio. En ese grupo había tanta diversidad de mentalidades, clases sociales, posiciones políticas, perspectivas de la vida, como seguro las hay hoy en esta sala. Porque seamos claros, somos diferentes. Están los del River y están los del Boca. Están los del asado y están los de la paella. Están los que son más blanquitos y los que son más morenitos. Están los que votan a la izquierda y los que votan a la derecha. Y todos estos están en esta sala. Y Jesús no esperó que la unidad surgiese. Jesús provocó la unidad. ¿Y cómo provocó la unidad? Poniéndose de pie, quitándose su manto de autoridad rabínica y ciñéndose una toalla alrededor de la cintura para lavar los pies de sus discípulos, mostrándonos que la verdadera unidad se trata de un movimiento del corazón. Y de eso es de lo que te voy a hablar hoy, del movimiento de corazón que puede hacer que estemos unidos aunque seamos diferentes. Porque seamos claros, cuando Jesús terminó de lavar los pies a los discípulos seguían siendo diferentes entre ellos, pero estaban unidos. Y eso es lo que Jesús quiere, unirnos en nuestra diversidad. Él no quiere hacernos a todos iguales, Él quiere que seamos diferentes, pero que sepamos estar unidos. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Y en el movimiento,
en el acto del lavamiento de pies, yo puedo ver 3 movimientos del corazón. ¿Cuántos movimientos? 3. 3 movimientos del corazón que pueden salvar cualquier familia que se esté dividiendo, que puede salvar cualquier matrimonio que esté a punto de divorciarse, que puede salvar cualquier iglesia que esté a punto de dividirse, que puede salvar incluso la unidad en una nación. ¿Cuántos movimientos del corazón? 3. ¿Estáis listos? Primer movimiento del corazón es inclinarse frente al otro. Di conmigo, inclinarme frente al otro. Una vez más, inclinarme frente al otro. Obviamente no estoy hablando aquí de una posición del cuerpo, tanto como estoy hablando aquí de una posición del corazón. Cuando hablo de inclinarme frente al otro, estoy hablando de ser humilde frente al otro. ¿Cuántos de los que están aquí estarían de acuerdo conmigo si digo que lo que puede impedirnos inclinarnos frente al otro no es tanto una rodilla hinchada como es un orgullo hinchado? El peor enemigo de la unidad es tu propio orgullo. El orgullo es el destructor de las relaciones. Mira, ha sido mi orgullo lo que casi destruye las relaciones más importantes de mi vida. Mi orgullo ha llevado a crisis a mi matrimonio. Mi orgullo ha hecho que haya perdido relaciones importantes en mi vida. No hay un enemigo mayor para la unidad que el orgullo. El orgullo. Por eso la Escritura dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, en otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir. Y aquí viene el principio. ¿Estás listo? Ahí va. El que sabe quién es puede humillarse. Lo voy a volver a decir. El que sabe quién es puede humillarse y puede hacerlo el primero. ¿Qué digo puede? Puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. Y parece ser que en esa sala el único que realmente sabía quién era Jesús. Jesús sabía que era el rey del universo, el poseedor de cada átomo del cosmos, del mundo visible e invisible. Y aún sabiendo que era el rey, no tuvo problemas de hacer la tarea de un esclavo. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad del cielo, de la tierra y del infierno en sus manos. Y con esas manos llenas de autoridad limpió los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que era el primogénito de la creación, el hermano mayor, que nadie había más grande en esa sala, y sin embargo no tuvo problema de mostrarse como el menor, como el más pequeño. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era. Y quien sabe quién es no tiene la necesidad de demostrar nada. Lo voy a volver a decir. El que sabe quién es no tiene la necesidad de demostrar nada. Y el único que en esa sala realmente tenía una identidad fuerte era Jesús, porque el que tiene una identidad fuerte puede humillarse frente al otro. Tu orgullo no es más que un signo de tu debilidad en la identidad. Queridos, queridas, no sé si el pastor y la pastora estarán de acuerdo conmigo, pero después de muchas consejerías matrimoniales, muchas consejerías a familias, me he dado cuenta de lo peligroso que es un cristiano que tiene problemas de identidad. Porque cuando no estás definido por dentro, estás intentando demostrar por fuera. Y la mayoría de conflictos que yo he presenciado en matrimonios, en familias, en iglesias y en naciones es por gente que quiere demostrar al otro alguna cosa,
que quiere demostrar quién tiene la razón, que quiere demostrar quién es más fuerte, que quiere demostrar quién es más inteligente, que quiere demostrar quién realmente sabe la verdad, que quiere demostrar, y de tanto intentar demostrar, solo demostramos que somos unos acomplejados. Porque cuando tú quieres demostrar, es porque por dentro estás inseguro. Hay que ser muy fuerte en tu identidad para poder humillarte frente a la otra persona. Y quiero ser muy claro contigo. Ha sido mi orgullo lo que casi destruye las relaciones importantes de mi vida. Mi orgullo ha creado muchísimos conflictos en mi matrimonio. Siempre mi orgullo. Porque yo soy un chico, un hombre con problemas de identidad. Estoy en proceso de ser sanado, pero a veces ahí dentro mis inseguridades hacen que por fuera intente demostrar quién es el macho. Y he discutido con mi esposa, y quien me conoce un poquito sabe que yo soy muy bueno discutiendo. Como los argentinos, que no sé, tenéis la habilidad de discutir por todo. Sí, sois muy habilidosos. Yo también. Yo manejo el arte de las palabras. Yo sé darle la vuelta al discurso y hacerte quedar a ti mal. Yo soy una persona con habilidad de ganar un debate, y muchas veces he debatido con mi esposa y he terminado ganando la discusión y teniendo una corona de victoria sobre mi cabeza, pero creyendo haber ganado una corona de la discusión, he perdido lo que realmente era más importante, que era el corazón de mi esposa. Y crees que ganas cuando en realidad estás perdiendo. Tienes la corona del que ha ganado el debate, pero has perdido el corazón de la persona importante en tu vida. Te miras frente al espejo y tienes una corona de victoria, pero eres un rey en un reino solitario, porque no hay quien te aguante, desgraciado, no hay quien te aguante. Tanto orgullo está destrozando lo importante en tu vida. Y la pregunta que tengo en esta mañana es: ¿qué vale más, tu orgullo o tu matrimonio? ¿Qué vale más, tu orgullo o tu iglesia? ¿Qué vale más, tu orgullo o tu nación? ¿Qué vale más? Porque seamos claros. Es fácil mostrarte humilde delante de un desconocido. Yo puedo venir aquí, subirme sobre el escenario y mostrarme muy humilde esta mañana. ¡Ay, qué humilde es el españolito! ¡Qué humilde! Es fácil mostrarte humilde delante de los demás, pero es bien difícil mostrarte humilde delante de los que están más cerca. Inclinarte frente a tu esposa, inclinarte frente a tu esposo, inclinarte frente a tu hermano, frente a tu hermana, inclinarte frente a tu padre, frente a tu madre. Eso es lo realmente difícil. Porque cuando tú te inclinas frente al otro, te pone en una posición de vulnerabilidad. Porque desde esta posición, ¿cómo te defiendes? Desde esta posición, ¿cómo te impones? Desde esta posición, ¿cómo ganas al otro? No. Esta posición es una posición donde te dispones a perder. En esta posición tú le estás diciendo al otro: si quieres, puedes ganarme. Y te voy a decir una cosa. Esta posición es la posición que requiere más valor en todo el planeta Tierra. Hay que ser muy valiente para ponerse en esta posición frente a otra persona. ¿Sabéis quién se puso en esta posición para salvar una relación? ¿Sabéis quién se puso en esta posición? Jesús. Porque Jesús era Dios Todopoderoso, el comandante de las huestes celestiales. Y vinieron a por él y lo llevaron como preso, como si fuese un maleante a la cruz. Parecía una víctima, pero ¿cuántos aquí saben que si Jesús hubiese abierto la boca, si Jesús hubiese dicho: ya basta,
millares de ángeles hubiesen venido y hubiesen aniquilado a los enemigos de Jesús. Mira a Jesús clavado en la cruz y no verás a un hombre débil, verás al hombre más fuerte de todo el universo, pero un hombre que decidió perder para ganar. Él se inclinó frente a nosotros en aquella cruz para salvarnos, enseñándonos que para atraer el corazón de alguien hacia ti mismo, debes ser crucificado. No sé si me estás entendiendo. Estoy intentando decir que la manera en la cual Jesús nos reconcilió con Él fue permitiendo que Él quedase clavado en aquella cruz. En otras palabras, si quieres salvar una relación, alguien tiene que ser crucificado. Si quieres atraer el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos hacia ti, alguien tiene que ser crucificado. Hay un orgullo que tiene que ser clavado en la cruz, porque para atraer un corazón hacia ti, alguien tiene que perder para que la relación gane. Y eso es lo que más nos cuesta, porque todos aquí queréis ganar. Pero hay algo más importante en la vida que tu ego, y es las relaciones importantes de tu vida. Y cuando estés solo y ya nadie esté a tu lado, te vas a dar cuenta de que lo más importante ya lo tenías. Y no se trataba de tener razón, se trataba de tener amor. Porque en el reino de Dios tener amor es más importante que tener razón. Es más importante que tener razón. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Hubo una etapa en mi vida, hace unos años atrás, en la que mi esposa y yo estábamos discutiendo mucho. Ahora sé que era por causa de mi orgullo. Yo me quería mantener erguido, quería defender mi posición, tenía que demostrar quién era el macho. Todo tenía que ver con mis problemas de identidad. Y yo recuerdo que en un momento de discusión con mi esposa, yo ya no quería estar en la casa. Entonces buscaba cualquier excusa para irme de la casa y hacer cualquier otra cosa. Y recuerdo que un hermanito estaba de mudanza y dijo: necesito ayuda para cargar muebles y cajas. Y dije: yo voy. Cualquier razón para no estar en casa. Y yo estaba enrabietado, estaba lleno de rabia, porque así es el orgullo, te hincha y te hincha de rabia. Y estaba agarrando las cajas, las estaba moviendo de un lado a otro con rabia, de aquí para allá. Y de repente había un mueble que tenía que ser movido con 2 personas, pero yo tenía rabia. Entonces agarré el mueble, me lo subí hacia arriba y de repente oí aquí atrás, ¡clac! Y dije: ¿qué ha pasado? Y en ese momento, en caliente, yo no sentí nada. Pero cuando regresé a casa, me metí en la cama y eso se me enfrió. Querido, querida, sentí dolores de parto. Nunca en mi vida había sentido un dolor tan intenso como ese. Literalmente se me había pinzado un nervio en la espalda y yo me desperté del dolor. ¡Ah! Y mi esposa dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dije: ¡me muero! El macho gritando de dolor. Y mi mujer dijo: ¿qué hacemos? Y dije: llévame al hospital, llévame al hospital. Mi mujer me sacó de la cama en calzones prácticamente. Yo agarrando a mi esposa así, iba encorvado, no me podía poner de pie. Me subió al coche y ella condujo al hospital. Y queridos hermanos, mira, cada curva era una tortura para mí. Se me movía la espalda y yo: ¡ay, me voy a morir, por favor, me voy a morir! Me llevó al hospital, paró frente al hospital y me dijo: quédate aquí. Y la veo que entra por el hospital y sale con una silla de ruedas. La pone frente a mí y me dice: siéntate. Y le digo: ¿qué? Le digo: que te sientes. Y ¿qué? Quiero que lo pienses. Yo me había estado manteniendo erguido delante de mi esposa, demostrándole que yo era un hombre fuerte, que era el macho de la casa. Y ahora mi esposa me estaba diciendo que me
pusiese en una silla de ruedas? Pero el dolor era tan grande que me convenció. Me senté en la silla de ruedas y me llevó al hospital. Ahí dentro me pusieron varias inyecciones en el trasero y me enviaron para casa. Y durante una semana yo fui como un dependiente de mi esposa. Ella me tenía que cambiar la ropa, ella me tenía que dar de comer, ella me tenía que bañar. Y me creerás si te digo que cuando mi orgullo fue humillado, de repente empecé a entender que mi esposa no era mi enemigo, sino que era mi mejor aliada. Cuando mi orgullo fue humillado y yo dependía de ella, ya no me podía mantener erguido e imponerme, comencé a ver el tesoro que tenía frente a mí, que Dios no me había dado un enemigo, me había dado una aliada, y que ella era la mejor ayuda que yo podía tener. ¿Me creerás si te digo que cuando mi orgullo fue humillado, mi relación fue salvada? Y la pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a humillarte para salvar una relación? Porque yo siento que el Espíritu Santo está diciendo hoy algo, está diciendo: queridos, queridas, tengo buenos planes para vosotros, en vuestras familias, matrimonios, iglesia y nación, pero vuestro orgullo lo está estropeando todo. Entonces os voy a dar a elegir: o te humillas o te humillo. Pero no hay otro camino, hermano. O te humillas o te humillo. Porque merece la pena ser humillado para salvar las relaciones importantes de tu vida. El segundo movimiento del corazón, estos últimos dos son rápidos y vamos a terminar. El primer movimiento es inclinarse frente al otro. El segundo movimiento es ver correctamente la suciedad del otro. Ahora, por favor, préstame toda la atención que te sea posible. Cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro y se dispuso a limpiarlos, Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no vamos a tener verdadera unidad, no vamos a poder ser uno. Y como Pedro tenía sangre argentina, probablemente del Chaco, dijo: pues entonces, bien apasionado él, no me laves solo los pies, lávame de los pies a la cabeza. Y Jesús dice: no, tú solo necesitas que te lave los pies porque tú ya eres una persona limpia. ¿Qué significa esto? Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tus pies están sucios por el polvo del camino. Tus pies tienen mugre por el caminar de la vida, por los errores del día a día. Pero querido Pedro, tú eres una persona limpia. ¿Qué estaba haciendo Jesús con Pedro? Estaba separando los pies sucios de Pedro del corazón limpio de Pedro. Estaba separando los pies del corazón, lo circunstancial de la identidad. Tenía los pies sucios, pero Jesús no dijo que él era una persona sucia. Dijo: tienes los pies sucios, pero eres una persona limpia. Es decir, supo separar lo circunstancial de la identidad. Pero qué diferentes somos tú y yo, ¿verdad? Vemos a una persona con los pies sucios y no decimos: tiene los pies sucios, decimos: es sucio. Vemos las circunstancias que está viviendo una persona y emitimos un juicio en contra de su corazón. Vemos los pies sucios y hacemos una declaración sobre su identidad. Decimos: eres sucio. Y ese es el problema aquí, que Jesús supo separar los pies del corazón, lo circunstancial, lo momentáneo, el error puntual de la identidad de una persona. Pero nosotros ponemos etiquetas a la gente por sus errores.
Les vemos los pies sucios y entonces los etiquetamos, los excluimos y los sacamos del círculo. ¿Y cuántos de los que están aquí saben que es más fácil ver la suciedad en los pies de las personas que tienes más cerca, verdad? Es más fácil ver la suciedad en los pies de tu esposa, de tu esposo, de tu hermano, de tu hermana, de tu vecino. Y vemos los pies sucios de alguien y no decimos tiene los pies sucios, decimos es sucio y nos alejamos. Emitimos un juicio contra la identidad de esa persona y nos alejamos de esa persona. Y voy a deciros algo, queridos, queridas, Dios no nos dio una lupa para que seamos jueces de pies. Él nos dio una toalla para que seamos limpiadores de pies. Deja ya de juzgar los pies de los otros y comienza a ser un limpiador de pies. Etiquetas a la persona por sus errores. Mira, antes he hablado a los esposos aquí, ahora dejadme hablar un poquito a las esposas, porque en las consejerías yo he visto muchas esposas al lado de los esposos en un conflicto y el esposo diciendo es que ella siempre me está juzgando, siempre me está juzgando, y ella dice le juzgo porque le quiero. Le digo que es un bruto porque sé que puede ser mejor. Le digo que es un vago porque sé que puede ser trabajador. Le digo que el otro hombre es mejor que él porque así le voy a empujar a que sea mejor hombre. Y yo siempre digo a las mujeres, querida, ningún hombre se convierte en lo contrario que declaras. No puedes juzgar a tu marido por sus errores. No puedes ver los errores puntuales de tu marido y hacer una declaración en contra de su identidad. Porque si tú declaras algo en contra de la identidad de tu marido, vas a convertir en tu marido en aquello que estás declarando. Esposas, tenéis los maridos que os merecéis. Muchas veces es así. Porque, yo ya sé que no os está gustando lo que digo, pero veis el error de vuestro marido, un error puntual, y en vez de decirle, bueno, cariño, eso ha sido un error puntual, pero tú no eres esto, lo que haces es emitir un juicio en contra de su identidad. Tú eres sucio, le dices. No le dices que tiene los pies sucios, le dices, eres sucio. Queridos, queridas, ¿no sería más fácil decirle a tu marido, cariño, has cometido un error, te has equivocado aquí, pero déjame decirte quién eres tú? Tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre trabajador, eres un hombre capaz y yo confío en tu liderazgo, eres el mejor esposo que puedo tener. Esto ha sido un error, pero no determina quién eres tú, porque tú eres un hombre de Dios. Eso lo puede cambiar todo en tu matrimonio. Deja ya la lupa de estar juzgando al otro y viendo la mugre que tiene entre los deditos de los pies y empieza a agarrar la toalla y conviértete en un lavador de pies. Eso lo va a cambiar todo. Y tercer y último movimiento del corazón. El primero era, ¿cómo era? Inclinarse frente al otro. El segundo, ver correctamente la suciedad del otro. Y el tercero es verter gracia. No sé si Guille está por aquí. Guille, para esto te necesito. Queridos, no sé si os habéis dado cuenta de esto, pero cuando Jesús vertió agua sobre los pies de aquellos discípulos, estaba vertiendo agua sobre unos pies que unas horas después esos discípulos iban a usar para correr y abandonar a Jesús. Lo voy a volver a decir por si no lo has captado.
Jesús estaba lavando unos pies que unas horas después iban a correr y iban a abandonar a Jesús. Y Jesús lo sabía. Es decir, Jesús estaba vertiendo agua, que es un símbolo de gracia, sobre unos pies que él sabía que le iban a fallar. Guille. Siéntate, quítate los zapatos. Jesús se quitó su manto de autoridad rabínica, se ciñó una toalla alrededor de la cintura, inclinándose frente a aquellos discípulos con humildad. Aunque él era el mayor, se inclinó frente a los más pequeños. Vio correctamente la suciedad de los otros y no los juzgó en el corazón por lo que vio en sus pies, sino que entendió que eran circunstanciales, pero que no definían el corazón de ellos. Y finalmente empezó a verter gracia mientras lavaba aquellos pies, sobre unos pies que unas horas después iban a correr para abandonarlo. Entre los pies que Jesús estaba lavando aquel día se encontraban los pies de un hombre llamado Tomás, que constantemente estaba dudando de Jesús, que constantemente estaba probando a Jesús, que lo estaba poniendo bajo debate. ¿Sabéis lo que hace Jesús con los que dudan de Él? Les lava los pies, vierte gracia. Entre aquellos pies que Jesús lavó estaban los pies de un hombre llamado Pedro, que le prometió a Jesús: hey, aunque todos estos te traicionen, yo estaré dispuesto a morir por ti, te lo prometo. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, no le negó una vez, no le negó dos, le negó hasta 3 veces y no cumplió su promesa. ¿Sabes lo que hace Jesús con los que no cumplen sus promesas? Les lava los pies, vierte gracia. Y por muy fuerte que te pueda parecer, entre aquellos pies que Jesús lavó aquella noche, estaban los pies de un hombre llamado Judas, alguien que había sido el amigo íntimo de Jesús, pero que usó esa intimidad para traicionarlo con un sucio beso y venderlo a sus enemigos. ¿Sabes lo que hace Jesús con los que le traicionan? Les lava los pies, vierte gracia y los deja ir. Lo que estoy intentando decir es que si Guille y yo queremos tener una relación, tenemos que asumir que Guille y yo somos diferentes. Él es argentino y yo soy español. Él tiene una forma de ver la vida y yo tengo otra. Pero si yo quiero tener una relación con Guille, hay 3 movimientos en mi corazón que son necesarios. Primero, tengo que ser humilde frente a él. No le puedo ver con superioridad. Tengo que inclinarme frente a él y verlo desde abajo hacia arriba. Y esto no es una posición de cobardía, esto es una posición de valentía. Le estoy diciendo a Guille: mira, en esta relación, si tú quieres golpearme, yo no me defiendo, Y eso crea el escenario para la verdadera unidad. Lo segundo es que yo sé que Guille tiene unos pies bonitos, pero tiene algunas pelusillas ahí dentro. Tiene algunas suciedades. Y cuanto más cerca esté de Guille, más lo voy a ver.
porque son los que están más cerca los que más ven tus errores. Pero Guille, si quiero ser tu amigo, yo no te puedo juzgar por tus errores, porque tengo que entender que los errores no definen tu corazón, no definen tu identidad. Son circunstanciales, pero no te etiquetan. Y tengo que comprometerme a nunca etiquetarte por un error, sino entender que es polvo en el camino, un error de la vida. Y tercero, Guille, si quiero ser tu amigo, tengo que asumir que me vas a fallar. Pero hoy te estoy lavando los pies para decirte que yo no tengo que pensar si te perdonaré o no te perdonaré cuando me falles. Yo ya lo he decidido. Te lavo los pies sabiendo que en algún momento me fallarás. Algo pasará, un error, cualquier cosa, no será queriendo, pero ocurrirá. Y para mí ya no hay otra opción. Yo he decidido perdonarte antes de que me falles. Esta es la opción. No hay otra para mí. Ya te he lavado los pies, aún sabiendo que en algún momento algo puede ir mal. Y no pasa nada. Guille, ya estás perdonado. Si haces esto con tu esposa, si haces esto con tu esposo, si haces esto con tus hijos, si haces esto con tu hermano, si inclinas tu orgullo, si dejas de juzgarlo por sus errores y si le perdonas antes de que te falle, entonces vas a salvar la relación. Algo que Damaris y yo decidimos hace muchos años es que la palabra divorcio no está sobre la mesa. Porque los matrimonios que cuando discuten usan la palabra divorcio para amenazarse, están abriendo una posibilidad para escaparse del problema. Pero cuando tú has decidido lavar los pies de alguien, estás diciendo, mira, la única opción que yo tengo aquí es arreglar este asunto. Y para arreglarlo vamos a tenernos que pedir perdón y perdonarnos. No hay otra manera. No hay otra manera. Y yo sé que Argentina está en un momento muy crítico ahora. Y la tentación de la iglesia es dividirse como este mundo está siendo dividido por política, por posiciones, por movimientos, pero en la iglesia no puede ser así. Somos diferentes, pero podemos estar unidos porque nos vamos a lavar los pies los unos a los otros. No hay otro camino, somos cristianos y no tenemos otra opción.